La forma en que voy a abordar la sesión es un poquito más anecdótica para que sepan cómo de un tema tan general como el acceso a la energía terminé desarrollando un caso de estudio. Como ya lo dijo la doctora, pues yo soy de formación en ciencias sociales, entonces algunos de mis compañeros, pues colegas me dicen, ¿y cómo fue que tú llegaste a estos temas que son a veces más de ingeniería, más de ciencias básicas, biología, química? Y bueno, es que yo desarrollé justamente un trabajo sobre el panorama internacional del uso del petróleo y bueno, la conclusión al final de cuentas, como muchos trabajos que hablan sobre petróleo, es que se presentan todavía para muchos años. Yo indiqué que para unos 300 años teníamos petróleo en el mundo. Sin embargo, pues cada vez va a ser más difícil poder extraerlo, más costoso, hay impactos negativos en el medio ambiente, que creo que es lo más importante, y por último, pues se van a desarrollar cada vez más conflictos bélicos por la apropiación de este recurso. Entonces, seguí mis estudios en la maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales. Me fui al Politécnico porque, sinceramente, no había cabida para mi formación dentro de las maestrías de fuentes renovables. Casi todo era ingeniería y pues realmente yo pues no quería salirme de lo que yo me había formado. Me gusta la visión que se tiene en ciencias sociales, en relaciones internacionales. Es por eso que me fui para acá, para mi buena fortuna. Y al terminar, pues realicé un estudio sobre cómo fue que Brasil adoptó la política de uso de bioetanol, cuáles fueron las causas, el contexto que lo hizo exitoso, y lo comparé con nuestro país para ver cómo podía abordar esta materia, si era capaz de tener una política parecida. Y me di cuenta que hay una brecha muy grande entre ciencias sociales, en específico mi área es sobre política, y las cuestiones técnicas que hacen que muchas veces no sean operativas estas políticas, ¿no? Entonces hay una brecha que no lo permite, y yo quería justamente enfocarme en un trabajo que pudiera ser más práctico, de lo cual yo estaba hablando, del uso de las energías renovables. En particular, bueno, desde el principio la energía renovable que llamó más mi atención fue la biomasa, por el hecho de poder tener la posibilidad de utilizar recursos que a veces son considerados sin valor para generar energía. Y pues fue así como llegué al posgrado en Ciencias de la Sustentabilidad, que tiene como objetivo formar a nuevos profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible del país, que tiene varias líneas, entre las cuales, bueno, como ya se dijo, yo estoy en límites, trayectorias y transición a la sostenibilidad, que acepta los egresados de cualquier carrera que tengan un proyecto sostenible. Y bueno, he de decir que aunque yo ya tenía previo a entrar a este programa de posgrado, mi tema, pues sí tenía una visión muy limitada de lo que era la sostenibilidad, y que afortunadamente pues fui ampliando, vi que es una cuestión muchísimo más compleja y bueno, que es mucho más profunda, pero no es imposible realmente tener proyectos sostenibles. El tema, el problema es el acceso a la electricidad en localidades apartadas de redes de distribución nacional. Actualmente, el 85% de la población a nivel mundial tiene acceso a energía, y el otro 15%, que representa más o menos 1.2 billones de personas, no tiene acceso a la energía. Y bueno, esto es porque se encuentran ubicados en localidades donde es geográficamente difícil el acceso. Extender las redes nacionales de distribución de energía es económica y ambientalmente inviable. Entonces, esto provoca varios problemas. El hecho de que no se pueda acceder esta población a servicios básicos, que no puedan desarrollar algunas actividades productivas y que no tengan acceso a algunos medios de comunicación, genera un sentimiento de exclusión social, migración hacia otras ciudades donde se generan nuevos problemas como desempleo, criminalidad, insuficiencia de servicios básicos por el aumento de población en estos nuevos lugares. La forma en que generalmente en los países en desarrollo se ha resuelto el problema es a través de sistemas descentralizados a pequeña escala, que generalmente han utilizado hidrocarburos como la gasolina, como el diésel, y que más recientemente han utilizado fuentes de energías renovables.
El contexto global, como lo mencionaba, bueno, es que hay que atender a las necesidades de la población de la mejor manera o la manera más eficaz posible. En ciertos periodos de tiempo hay recursos que son estratégicos para poder atender a estas necesidades. En el caso específico de la energía, pues ha sido el petróleo a partir de la segunda revolución industrial el recurso más usado. Sin embargo, pues el uso intensivo de los combustibles fósiles ha ocasionado problemas bélicos, problemas de contaminación y cada vez un agotamiento mayor de los yacimientos hasta ahora conocidos de petróleo. Revisando cómo habían sido atendidos algunos casos de comunidades aisladas en el mundo, pues la mayoría de los casos son con energía solar, las cuales pues ha sido más puntual, más sencilla de utilizar en estas comunidades, pero también hay casos de energía eólica o casos de microhidroeléctricas que han que han cubierto los objetivos para los cuales fueron planteados los proyectos. Y hay una cuestión, aunque ha sido exitoso el caso de la implementación de estos sistemas, queda la pregunta de si el simple hecho del acceso físico a la energía realmente da por sentado un desarrollo. Y la verdad es que no se da por sentado que las poblaciones únicamente por tener iluminación en sus hogares se puedan desarrollar o tengan un desarrollo, en este caso, sostenible. ¿Y de qué hablamos con la sustentabilidad? Pues hablamos, como la mayoría sabemos, pues de los tres pilares que sustentan esta teoría, de que hay que abordar el pilar económico, político y social, que ya no solo se puede dar prioridad a lo económico como anteriormente, sino hay que abordar los tres de forma equilibrada, y que actualmente los problemas que se presentan a nivel global pues ya no son una sola causa, un solo actor. Ya es un problema derivado por varias causas, derivado por diferentes actores, que se va resolviendo y que conforme se va resolviendo va cambiando, y que también hay que cambiar las soluciones, es cambiante, es por varios actores. Y sobre todo que hay que trabajar ya no solo desde una sola ciencia, el enfoque de una sola ciencia ya es muy limitado para este tipo de problemas, hay que trabajar con varias disciplinas, con varios científicos y sobre todo con todos los que están involucrados, sean o no de la academia, y pues que ya no se puede únicamente, por ejemplo, darles una solución, ¿no?, a algunos actores o a los que estén involucrados, ni se les puede solamente recabar la información al principio para después trabajar de forma separada, sino que este trabajo tiene que ser durante todo el proceso. De esta forma se le va a dar legitimidad a la solución, de esta forma se va a adaptar realmente a la realidad y las personas involucradas se van a apropiar del proyecto y de esta forma va a haber una mayor continuidad. Entonces, esto es lo que estipula la sostenibilidad. Entonces, ¿esos casos que han tenido éxito van en este tenor? No. Desafortunadamente, el simple acceso a la energía no permite el desarrollo sostenible de la población solo por estar conectados. ¿Qué es lo que lo permitiría? Pues justamente solo son 4 condiciones las que lo permitiría: utilizar energía renovable por la situación, por el contexto global, que esta energía sea asequible a la población, previendo en esto que también se cuenten con los recursos para poderle dar mantenimiento a los sistemas. Hay muchos casos de éxito, como les digo, de energía solar, que sin embargo se ha dejado de lado el poder dotar a la población de conocimiento de cómo darle mantenimiento a los sistemas, de cómo cuidarlo. Entonces, a veces hay problemas sencillos que se pudieran resolver de una forma sencilla si estas personas tuvieran la capacitación adecuada, y sin embargo no se hace y no se pueden resolver y se quedan los sistemas ahí parados, o no se cuentan con los recursos necesarios para poder pues comprar algunas partes que son necesarias. Entonces, este punto de la asequibilidad es muy importante. Que por lo mismo también el uso de la energía que se genera pues no se quede solo en satisfacción de servicios básicos, iluminación, que no se quede solo en que se pueda utilizar pues una televisión, un radio, que se utilice para que esto contribuya en su actividad productiva y se generen ingresos para mejorar tanto la situación de estas comunidades como para que se tengan los recursos para que se pueda costear el mantenimiento. Y como ya se dijo, pues la participación de los habitantes locales es fundamental. Hay muchos casos que dicen,
la comunidad se apropió de ellos, incluso posteriormente pudo extenderse la red eléctrica y hay comunidades que dijeron, no, nosotros no queremos usar esa red eléctrica, nosotros tenemos este proyecto y lo queremos seguir utilizando. Y bueno, en este sentido, yo me enfoco en la biomasa porque es uno de los recursos que atiende esas 4 condiciones. Hay ejemplos de su uso en Brasil con desperdicios de frutos, con cáscaras de frutos, con residuos de las industrias madereras que han tenido éxito en no solo generar electricidad para las poblaciones, sino a veces para las mismas industrias y de ahí dar los excedentes a algunas poblaciones que carecen de energía. En Asia, en India, se tiene el caso más antiguo registrado de éxito en generación de electricidad y en Camboya a través de los molinos de cáscara de arroz, los cuales no solo los mismos molinos han generado su propia electricidad, sino también la han podido distribuir a la población por costos más bajos de los que la red eléctrica les podría proporcionar. Y mi pregunta fue, bueno, este es el contexto. Entonces, los países que mencioné tienen condiciones o características muy particulares. En México, podríamos replicar estos casos de estudio y con qué, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta de investigación. Bueno, en México existen las condiciones para producir esa energía mediante el uso de sistemas que utilicen biomasa, por lo cual, pues el objetivo de mi trabajo es que se establezca una ruta para la implementación de sistemas que utilicen biomasa a pequeña escala en localidades marginadas que permitan el desarrollo sostenible. Y ¿qué pasa con México y la biomasa? Bueno, México, para empezar, sustenta su desarrollo económico en la producción de petróleo. El 61% de su población rural vive en condiciones de pobreza y en cuanto al uso de la biomasa, solo se utiliza el 4.3 respecto del consumo de energía primaria. Y generalmente esta utilización de biomasa es pues de forma tradicional, quemar la leña en las casas, siendo que el país tiene capacidad para abastecer 18.5% de la energía con biomasa utilizada de forma sustentable. Esto es bien importante porque a veces hay cantidades mayores en alguna literatura, pero no está asegurado que sea de forma sustentable, que se pueda renovar lo que se consume. Y respecto de las comunidades que quedan, las comunidades rurales, las comunidades aisladas, bueno, los adelantos han permitido que se hagan más eficientes el uso de fogones y hornos mejorados. Sin embargo, en materia específica de generación de electricidad en estas comunidades no hay nada hasta ahora documentado. Hay algunos esfuerzos por parte de algunas organizaciones, pero documentado no hay nada hasta la fecha. Y justamente lo que comentaba la doctora Rosa María, ¿cuáles son los objetivos nacionales de México? ¿Cuáles son los objetivos internacionales referentes a garantizar que la población tenga acceso a la energía? A nivel nacional, pues se quiere que el 100% de la población tenga acceso. El 99% de los mexicanos, según el INEGI, tiene acceso a la energía eléctrica, el 1% no. Y en cuanto a nivel internacional, pues somos parte de la Organización de Naciones Unidas, somos miembros, por lo cual estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sustentable. Y en el objetivo número 7, la meta es garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos para el 2030. Entonces también tenemos ese compromiso internacional. Por lo cual, pues yo, lo más lógico que yo pensé es, ¿están ubicadas cuáles son las comunidades, cuáles son las personas que carecen de acceso a la energía eléctrica? Y me di cuenta que sí, pero de una forma un poco difícil para poder hacer un análisis únicamente de este rubro. Está el Censo de Población y Vivienda del 2010, pues que es el más completo, es el más, digamos, fidedigno. Y esta información está en una base de datos enorme de Excel, que dice cuáles son las comunidades, en qué estado y todas sus características, pero con las cuales es muy difícil trabajar en este formato. También están pues los mapas, el mapa del INEGI, que igual permite ubicar una comunidad geográficamente y todo lo que hay alrededor de ella, y hay mucha información y es muy completa,
Pero para hacer un análisis nacional de cuál es la situación de todas las comunidades, también es muy difícil, no lo permite. Y bueno, yo lo que quise hacer es encontrar la forma de poder por lo menos visualizar de lo que yo estaba hablando, de ubicar a esas comunidades, utilizando sistemas de información geográfica proporcionados por el INEGI. Utilicé mapas en los cuales pues yo adapté, yo integré. Entonces, tenemos 187,000 localidades rurales en el país, de las cuales 7,800 carecen totalmente de energía eléctrica, ninguna vivienda tiene acceso. Pero, bueno, ya los sistemas de información geográfica pues me permite formar grupos, me permite hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, en este mapa pues hay 82 localidades, las 82 localidades más grandes en el país, es decir, que tengan más de 30 viviendas. La mayor tiene 89 viviendas sin electricidad y se encuentra en el estado de Hidalgo. Entonces, bueno, esto ya me permitía como ubicar con mayor facilidad a dónde me quería yo enfocar y a partir de qué recurso. Y el escenario se complicaba un poquito más cuando había más localidades que carecían con un cierto porcentaje tenía acceso a la electricidad y cierto porcentaje no. Y era un porcentaje mayor el que no tenía energía. Entonces, ¿qué sucedía en estas comunidades? ¿Qué pasaba? Entonces, bueno, empecé a clasificar por localidad, cuáles eran las localidades más grandes, las localidades por entidad, las localidades por municipio. Y estas otras localidades que, por ejemplo, aquí, pues, una comunidad de 522 viviendas, 25 tenían acceso a energía eléctrica. ¿Y qué pasaba con las otras casi 500? ¿No? ¿Qué es exactamente lo que sucedía? ¿Era falta de recursos para pagar el servicio? ¿Qué era? Entonces, bueno, la cuestión era poder ubicar un grupo de comunidades, en este caso decidí que fuera por actividad productiva, de las cuales pudiera yo saber qué desecho era muy probable que se tuviera disponible para poder utilizar en la generación de energía. Y las comunidades más adecuadas a mi estudio pues fueron las comunidades de pescadores, las comunidades ribereñas. En este caso, las comunidades de pescadores que carecen de energía pues son, aquí se encuentran, son 173 comunidades en todo el territorio nacional que no tienen ningún acceso a energía, más las que tengan acceso y no estén conectadas, ¿no? Pero bueno, de principio pues me permitía tener un objeto de estudio mucho más enfocado. ¿Y qué pasa con estas comunidades? Según un diagnóstico que se realizó por la FAO, bueno, el nivel de bienestar de estas comunidades estaba muy por debajo de los promedios nacionales de bienestar, según la Coneval. Y además, bueno, esto era un grupo de población que tenía que ser abordada, el mejorar sus condiciones de vida era un desafío para el gobierno, como un esfuerzo por aliviar la pobreza y promover el desarrollo social. En estas comunidades, bueno, sí había un porcentaje de población que carecía de energía eléctrica y pues había otros datos interesantes como que casi el 50% de la población vivía con ingresos menores de 500 pesos a la semana y casi el restante de 500 a 1,000 pesos mensuales, que específicamente en la región del Golfo tenían problemas de contaminación. Y un dato esperanzador es que casi el 90% de estas comunidades se percibía amigable, se percibía respetuosa, y esto daba un panorama esperanzador para que en conjunto con la población se pudieran crear estrategias para trabajar en conjunto. Entonces, bueno, este es un diagnóstico que se hizo de una organización internacional con el gobierno de México. Ya nos decía algo. Derivado de esto, ¿qué pasaba con los residuos del pescado? Generalmente, derivado de la actividad pesquera, hay un problema con los residuos. Cuando se procesa el pescado, el 40% es comestible, el otro 60% no, y generalmente es descargado directamente en el mar. Toda la cantidad de recursos que hasta ahora la cifra que tenemos es de 673,000 toneladas
anualmente, solamente el 4% de todo esto se utiliza para generar algunos alimentos para ganado, se utiliza para poder obtener algunos aceites, como por ejemplo el omega 3 para la industria farmacéutica, pero casi la mayoría pues es descargado en el mar, generando un problema de contaminación en los mares. Y esto, bueno, buscando alternativas para poder disponer de esos residuos, se ha visto que la biodigestión del pescado podría ayudar a resolver el problema y además generar una ventaja al generar biogás para energía térmica o energía eléctrica. En este caso, hay, bueno, mucha literatura que habla de ello, pero específicamente el año pasado la Secretaría de Energía junto con la agencia danesa de energía y la UNAM y otra empresa mexicana de tecnología lanzaron esta base de datos de las 20 recursos más promisorios para generar electricidad, del cual el pescado es uno de ellos. Y ya bajando toda esta información a mi trabajo, cómo sería utilizada, pues principalmente esta energía eléctrica sería utilizada para poder mantener algún sistema de refrigeración con el cual los pescadores pudieran generar, pudieran mantener su producto. Gracias. Pudieran mantener su producto y negociar de mejor forma los valores con los que vende el pescado, porque generalmente pues los tienes que disponer toda su pesca en el día al precio que se le dé, y bueno, no tiene oportunidad de obtener mayores ingresos o poder negociar con ellos. Entonces, bueno, específicamente me concentré en Tabasco. Con ayuda también de la anterior Cernapán y actualmente la Secretaría de Desarrollo Energético, y con el Centro de Cambio Global fue que decidí enfocarme en esta región. ¿Por qué Tabasco? Porque es el segundo estado en importancia de número de localidades pesqueras y también es el segundo estado que tiene el mayor número de localidades pesqueras sin energía. Entonces, estas dos situaciones se cumplían y fue por lo que decidí enfocarme en él. Y bueno, aquí están las principales localidades, 173 localidades en todo el territorio, tanto en aguas interiores como en la costa. Y yo decidí enfocarme en la comunidad del Chocho, acá, que está en el municipio de Cárdenas, porque es la localidad del estado con mayor número de viviendas sin energía eléctrica. Y bueno, cuando yo empecé el proyecto, resulta que tenía yo la información desactualizada de que había 191 personas en la población, con un total viviendo en 43 viviendas, de las cuales 4 de ellas tenían acceso a energía y el resto no. Cuando llego directamente a la comunidad, pues bueno, ya la población es de 320 personas, de los cuales 120 son adultos aproximadamente. Hay 70 viviendas particulares, he de decir que es un islote, solo se puede acceder a ello por medio de una lancha, a partir de otra comunidad, transitando unos 20 minutos en lancha para llegar allá. Y bueno, a pesar de su poca, el territorio que es muy pequeño, que pues cómo se han ido extendiendo, lo que ellos hacen es irle ganando terreno al manglar, porque pues es una zona de manglares, con las ostras que ellos van sacando de su producto, van con eso rellenando el terreno para poderse extender, de tal forma que ahora ya son 70 viviendas y ninguna cuenta con electricidad. Aquí pues fue la confusión de por qué había una cifra y ahora no. Pues me dirigí directamente al INEGI, que era lo que ellos consideraban como acceso a energía eléctrica. Me dijeron, no, acceso a energía eléctrica, por lo menos en el censo de 2010, tiene que ver únicamente con la red nacional. No están incluidos nada de energías renovables o pequeños generadores. Entonces, bueno, esta información pues era errónea, porque bueno, la comunidad pues es impensable que hasta el momento pues se puede extender las redes eléctricas para allá.
Es una comunidad de pescadores, mujeres, niños y hombres, todos se dedican a la pesca, salen a pescar desde muy temprano, regresan, tienen 4 personas que se dedican a vender todo lo que recolecten en el puerto de Santos Magallanes al precio que se disponga ese día. No tienen oportunidad de guardarlo. Si acaso algo pasara, pues tienen que adquirir bloques de hielo directamente de Santos Magallanes, pero pues como es costoso y como realmente no pueden preservar mucho, no pueden jugar mucho con este tipo de recursos. Hasta aquí, digamos que es los avances que tuve. Se me mencionaron cantidades de residuos que son importantes, con las cuales se puede trabajar, pero es necesario, bueno, hasta aquí era la presentación, les voy a poner, es necesario tener pues como diferentes escenarios, ¿no? Si yo utilizara, bueno, este quedó muy chiquito, si yo utilizara la cantidad de pescado que ellos, de los cuales ellos disponen de forma rápida, podría yo pensar que podrían generar energía para utilizar uno o 2 refrigeradores unas 20 horas al día, solo en un análisis rápido del viernes para acá. Lo cual, pues, no podrías cubrir 100% la necesidad que yo estoy, de la cual yo estoy hablando, pues porque tendría que funcionar ese refrigerador las 24 horas. Hay diferentes alternativas, hay otros escenarios, como utilizar el biogás para cocinar, para sustituir el gas con el cual ellos cocinan, o para iluminar, y utilizar una máquina de hielo solar, ¿no? De las cuales pues también me he dado a la tarea de estar investigando cómo funcionan, con el objetivo siempre pues de que todo sea utilizado para su actividad productiva. Ese es el principal sentido de mi trabajo, ¿no? No solo para la iluminación, siempre que ya sea la biomasa sola o en conjunto, ayude pero a utilizar esa energía para su actividad productiva. También hay otros tipos esta es solamente máquina de hielo, este es refrigerador solar. Entonces, pues ya un poquito más procesada la información más adelante, poder plantear cuál es el mejor escenario y bueno, el más ventajoso para poder utilizar en la comunidad. También he de decir que, bueno, hasta el momento, con la cantidad de recursos que se tiene, sí se podría proveer la demanda básica que tendría la comunidad. O sea, si no tiene energía la comunidad, pues hay varios registros de cuánto necesita por persona, cuánto se necesita por persona por año para poder generar electricidad. Y según estos cálculos, la demanda sí se podría cubrir con la cantidad de pescado hasta ahora disponible. Entonces, bueno, este proyecto sigue avanzando, pero pues hasta el momento pues esta es la idea y bueno.